Y comenzamos entonces esta segunda parte de la cuarta clase, ya refiriéndonos más con algunas citas del magisterio, pero también con una parte de reflexión, a quiénes son aquellos, cómo llama el magisterio de la iglesia, a las personas que tienen como tarea, como responsabilidad, que exista música, que exista canto y que la asamblea también cante durante las celebraciones. El capítulo del libro se llama justamente así, Cantores, Ministerio de Música o Coro. ¿Y por qué elegí ese título? Porque nosotros solemos utilizar las tres expresiones o las tres palabras. ¿Cuáles son las que usa el magisterio de la iglesia? A veces uno escucha, no se puede decir ministerio de música, porque eso es eh, protestante, por ejemplo, yo lo escuché así. Y bueno, en realidad la, el magisterio de la iglesia nunca habla de los ministerios de música. Esa expresión como tal está más vinculada a los grupos de oración o, por ejemplo, a la organización de un retiro o de un evento, y está el Ministerio de Música. Sin embargo, la Iglesia sí, y lo dice en Sacrosanctum Concilium, dice que quienes pertenecen a la Scholae Cantorum desempeñan un auténtico ministerio litúrgico. Por lo tanto, y aunque el magisterio no use la expresión en sentido explícito, se puede hablar del ministerio de música, ¿no? ¿Por qué? Porque los que pertenecen a la Scholae Cantorum desempeñan un auténtico ministerio. Entonces, vamos a tratar de ir viendo estos textos del magisterio que son importantes y que nos pueden dar luz. La cita de Sacrosanctum Concilium 29 ahí enumera no solo los que pertenecen a la Scholae Cantorum, a las Scholae Cantorum, sino también habla de los lectores, los monitores, pero está incluido aquel que tiene como tarea dar su voz o ejercer o ofrecer su talento musical y ejercen un verdadero, un auténtico ministerio litúrgico. Esa sola afirmación tiene muchísimas consecuencias como vamos a tener oportunidad de ver. Inmediatamente el concilio señala como dos coordenadas para ejercer ese oficio, ¿no? Oficio en este caso es sinónimo de ministerio. Tienen un oficio, tienen un munus, tienen una tarea, tienen una misión. Con la sincera piedad y el orden que conviene a tan grande ministerio y les exige con razón el pueblo de Dios. Bueno, primero aparece la sincera piedad. Sincera piedad. El que va a ejercer el ministerio del canto en la liturgia tiene que ser una persona piadosa. Piedad, sabemos que es uno de los 7 dones del Espíritu Santo, pero en el lenguaje quizás más coloquial puede ser un sinónimo de devoción, de fervor, de amor a Dios. Una persona que tenga fe y que tenga amor a Dios. Acá se nos abren una serie de preguntas que vamos a ver de modo explícito enseguida. Hay una primera dimensión que es la del corazón, que es la de el querer, el creer, el estar allí como un creyente, como alguien que adora y que ama y que celebra. Pero no basta solo la sincera piedad, sino que es necesario también ejercer el oficio con el orden que conviene a tan gran ministerio. Y aquí en la palabra orden estamos hablando de otro tipo de cualidades que ya no tienen que ver con el corazón, con la fe, la esperanza y la caridad, sino con la idoneidad que podríamos llamar idoneidad técnica y con el comprender adecuadamente qué es lo que corresponde y qué es lo que no corresponde. Hay otro texto del Sacrosanctum Concilium que dicen que en la liturgia cada uno debe hacer todo y solo lo que le corresponde. Y eso se relaciona entonces con esta palabra que destaqué, orden. Pero entiendo yo que aquí está de alguna forma implícito toda la dimensión más bien humana
de lo que implica ejercer un ministerio que es para gloria de Dios, pero que es también al servicio y en comunión con otros hermanos. Ya vamos a ver que esto tiene muchas consecuencias. Y sobre todo, cuando preparaba la clase, la charla de hoy, decía, y les exige con razón el pueblo de Dios. Esto, de nuevo, vale para los demás ministerios. Por ejemplo, si vamos a un monaguillo, un acólito, no hace falta hablar de acólitos instituidos. Vamos a pensar en el monaguillo. El monaguillo ejerce un ministerio litúrgico y lo tiene que ejercer con piedad y con orden, que conviene a tan gran ministerio, es decir, por la grandeza de lo que se está celebrando, pero que también les exige con razón al pueblo de Dios. Entonces, no sé en sus parroquias, pero cuando el monaguillo se porta mal, o está distraído, o está charlando, o está, no sé, no está haciendo bien su tarea, después la gente te dice, padre, el monaguillo está medio flojo, padre, estaban charlando, padre, estaban distraídos. O les dicen a ellos mismos si tienen cierta confianza, ¿qué pasó hoy? ¿Te dormiste? Le tenías que alcanzar esto al padre, no te acordaste, se te cayó tal cosa, tené cuidado. Bueno, a veces se dice muy bien, a veces se dice no tan bien, pero el pueblo de Dios espera que aquel que ejerce un ministerio lo ejerza bien. Y acá dice, le exige con razón el pueblo de Dios. Quizá alguno de ustedes puede contar testimonio de esta exigencia, que vuelvo a decir, lamentablemente a veces llega como una suave y fraternal corrección, a veces como un chiste, y a veces, lamentablemente, puede ser dicha de mala manera, ¿no? Pero fíjense qué importante es que el mismo concilio manifiesta primero esta doble dimensión, y luego el motivo, ¿por qué piedad y orden? Por la grandeza del ministerio y del misterio que se celebra, pero también porque el pueblo de Dios lo espera. De hecho, y esto se lo he dicho así como personalmente también a algunos que están incluso presentes hoy en la charla, ¿no? Es como que si te falta un lector, vos lo resolvés fácilmente, porque viene alguien, le pedís que lea. Si incluso no tenés monaguillo, vos como cura te podés arreglar, pero si tal vez por algún motivo no pudo estar presente o no sabés la presencia o no de la persona que viene a cantar, como que se genera un vacío mayor, ¿no? Y esto por la importancia que tiene el canto y la música en la misma liturgia. No es un elemento accesorio, sino que es una parte integral. Entonces, vamos ahora a leer otro texto del Magisterio que es de la Instrucción General del Misal Romano o Ordenación General del Misal Romano. Solo quiero volver aquí porque Scholae Cantorum o Schola Cantorum no lo solemos utilizar más que en la catedral o en alguna gran iglesia. ¿Sí? Por eso es una expresión que nos suena rara. Y también eh, mm, estaba buscando el por qué se usa esta expresión. Cuando uno, por ejemplo, dice coro de la catedral, el coro de la catedral, normalmente el sentido primario de la expresión es el coro de los canónigos. Si alguna vez fueron, por ejemplo, a la Catedral de La Plata, cito esa porque es la que en este momento se me viene a la mente, y hay otras catedrales, o por ejemplo, si conocen en Tucumán la iglesia de Santo Domingo, el coro es el lugar físico donde los canónigos, en el caso de una catedral, o los frailes, en el caso de la iglesia dominica, se reúnen para celebrar la liturgia de las horas. O por ejemplo, en el caso de los canónigos de una catedral, las vísperas solemnes del domingo u otras horas en las grandes fiestas, que eso también está establecido por el concilio, aunque no se hace prácticamente en casi ningún lugar. De hecho, lamentablemente, después de la reforma del concilio, en muchos sitios vendieron el coro, o sea, todas esas piezas impresionantemente bellas de madera, labrada, con esa disposición típica que se llamaba el coro, lamentablemente fueron desmantelados muchos, incluso algunos vendidos a anticuarios o a veces hasta desechados, ¿no? Por eso se habla de Scholae Cantorum, es el grupo de cantores, esa pequeña comunidad de cantores, de personas que cantan, de personas que
ofrecen su voz y su música al servicio de la liturgia, ¿no? ¿Qué dice la instrucción general del misal romano o la ordenación general del misal romano? Entre los fieles, los cantores, ¿vieron? Ahí aparece cantores. O el coro, aparece coro. ¿Eh? Ejercen un ministerio litúrgico propio, al cual corresponde cuidar de la debida ejecución de las partes que le corresponden, según los diversos géneros de cantos, y promover la activa participación de los fieles en el canto. Aquí están como las tareas, ¿no? En Sacrosantum Concilio no, porque era una afirmación más genérica, recuerden, que se refería también a otros ministerios. ¿Cuál es la tarea del cantor o del coro? Cuidar la ejecución debida de las partes que le corresponden y promover la activa participación de los fieles en el canto. Lo que se dice de los cantores vale también observando lo que se debe observar para los otros músicos, principalmente para el organista. Los chicos que están arriba, la verdad que no sé de dónde son, pero el chico que está abajo es un organista, tiene un canal de YouTube y después les voy a pasar el canal porque me gustaron las versiones que hace de algunos cantos. Ha ido como recorriendo distintos órganos de iglesia, órganos, la mayoría de ellos son órganos de tubos, ahí no se ven los tubos, pero sí es un órgano de tubo, y además canta, ¿no? Ahí se ve que estaba solo y bueno, le tocó hacer tanto de organista o de músico como de cantor, ¿no? Entonces, es un ministerio litúrgico propio, ¿no? Es una función, es un oficio que tiene una nobleza, que tiene una importancia, que tiene un valor para la íntegra celebración de los misterios y para promover la activa participación de los fieles en el canto. Acá viene como una pregunta muy sencilla, ¿no? Entonces, en el modo en que yo intento ejercer, ¿promuevo la activa participación de los fieles en el canto o sustituyo la activa participación de los fieles en el canto? ¿Mm? Y dice luego, es conveniente que haya un cantor o un maestro de coro para que dirija o sostenga el canto del pueblo. Más aún, cuando faltan los cantores, corresponde al cantor dirigir los diversos cantos, participando el pueblo en la parte que le corresponde. Aquí parece como confuso, porque nosotros decimos, ¿qué es esto del cantor o maestro de coro para que dirige y sostenga el canto del pueblo? Yo aquí en Argentina no lo he visto. Algo parecido he visto en algunas celebraciones, por ejemplo, que tuvimos aquí en la parroquia con la visita de unos misioneros de Buenos Aires, donde quien pasaba a cantar el salmo, cantar la antífona del salmo, también realizaba gestos en los cuales señalaba las entradas, e incluso como acompañaba la expresión. Pero sí, en España, yo he visto, sobre todo en Barcelona había un centro de pastoral litúrgica muy importante. Nosotros en el seminario nos nutrimos bastante de las publicaciones de ese centro. Y aquí estamos en la Basílica de la Sagrada Familia. Ustedes van a tener acá el enlace. Aquí está el director del coro, aquí está la Schole Cantorum, el órgano, y esta persona que está aquí, no sé si la alcanzan a ver porque está chiquitito, lo que hace es dirigir el canto del pueblo. Un maestro de coro para que dirige y sostenga el canto del pueblo. Esta persona está allí como realizando los gestos propios de quien dirige el canto de otros. ¿Sí? Casi que cuando uno ve el video es cortito, son partes de una misa en la Basílica de Sagrada Familia en Barcelona, la basílica iniciada y proyectada por Gaudí. Está este que dirige la Schole Cantorum y este que dirige al pueblo. Yo la verdad que en Argentina no lo he visto y hasta me resulta casi como difícil imaginármelo, pero si algún día lo ven, no es una ocurrencia, sino que está también sugerido en la instrucción general del misal romano. Ahora bien, aquí habla de los cantores o coro, parece que los cantores o coro sería como el analogado principal. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando pensamos el ideal que propone la liturgia de la iglesia, el, el ideal no es alguien que cante solo y que dirige el canto solo. Sabemos que en la realidad muchas veces es lo posible,
Y de hecho, de nuevo, y estoy diciéndolo con enorme cariño y respeto, es preferible una persona sola que cante afinada a capela a un grupo de cantores o un coro que no afinen tan bien o que no sea una música, una alabanza armoniosa y que sirva al canto del pueblo, ¿no? Pero digo, para tratar de leer la mente de los textos litúrgicos, el ideal es un grupo de cantores, ¿sí? Cantores o coro. Y evidentemente que muchas veces cuando no se da esa presencia, aquí habla de un cantor, un cantor o maestro de coro, que dice, cuando faltan los cantores, el cantor dirige los diversos cantos, participando el pueblo en la parte que le corresponde. Bueno, ustedes lo van a tener ahí, lo van a leer y pueden ver el video porque no me animo a compartirlo porque nunca sé si se escucha o no. Entonces, unas reflexiones, las van a encontrar más desarrolladas aquí en el libro, es que la palabra ministerio significa servicio. Y para poder entrar en esa dinámica del servicio, es necesaria una espiritualidad del servicio. ¿Qué significa ministerio entonces y qué connotación le da que sea un servicio? Todo lo que realizan tiene como finalidad la gloria de Dios y no la suya propia y la santificación de los demás fieles. Estoy aquí para servir. Estoy aquí al servicio de. No es entonces, y esto lo digo con enorme cariño y respeto por la entrega, ¿no? Porque como sabemos, ¿no? Leer una lectura, bueno, si vos sabés más o menos leer, aunque habría formas de hacerlo mucho mejor y de prepararse mejor y de formarse mejor, basta que entiendas la lengua castellana para ejercerlo. El Ministerio de Música, el servicio del canto, requiere preparación, requiere ensayo, requiere invertir tiempo. Muchas veces en las parroquias no solamente implica eso, sino que implica armar el sonido, desarmarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas veces también estar como cubriendo huecos o espacios, y a veces, como sos el que llegaste temprano, te dicen, che, mirá, no llegó el lector, podés leer, entonces estás en la música y te piden que hagas una lectura, aunque eso no es lo más conveniente, pero bueno, a veces te toca hacerlo. Entonces, lo digo siempre desde un enorme cariño y respeto, y cada palabra que digo, la digo primero para mí, ¿no? Entonces, si es un servicio, no es una fuente de privilegios, ni es un premio, ni es una distinción. No coloca a quien lo ejerce sobre un pedestal por encima de los demás, sino a los pies de los otros, como servidor de Cristo y de los demás miembros de Cristo. Y esto requiere una espiritualidad. ¿Quién va a cantar en la vigilia pascual? ¿No? Entonces, bueno, hay muchas comunidades donde esto no suscita ningún tipo de problemas, porque hay muchos hermanos que dicen, yo feliz si puedo ir a la vigilia y que cante otro, así puedo disfrutar a fondo de la celebración y no me muero de nervios. O quién va a cantar en la fiesta patronal, ¿no? Entonces ahí surge, bueno, vamos a hacer un gran coro con todas las personas que cantan en las distintas misas, pero por ahí dicen, fulano no quiere cantar con fulano, ¿y por qué? No, porque antes estaban juntos, pero se pelearon, no se llevan bien, o uno quiere elegir los tonos y siempre pone los cantos muy agudos, y el otro quiere cantar siempre grave, entonces piensa en él y no piensa en los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todas estas cosas pueden ocurrir, han ocurrido, ojalá que no, pero es probable que puedan seguir ocurriendo, pero para eso no basta solo la disciplina, que quiere decir, bueno, el cura decida, el cura eligió a fulano y bueno, listo, lo dice el padre, no se discute más, sino tiene que haber una espiritualidad del servicio, para que nunca se vean los ministerios como poder, ¿no? O como una supremacía, sino como un servicio de humildad y evitar como este afán o esta tendencia que podría darse de figurar, de repetirse, de acaparar funciones, no decir, bueno, este es mi lugar, en esta misa canto yo y no canta nadie más, por esto, por aquello. Digo, bendito sea Dios en todas esas comunidades parroquiales, y conozco muchas, donde esto no sucede. Pero también he tenido alguna experiencia en anteriores destinos o parroquias donde quizá esto costaba un poco más, ¿no? Y que las personas comprendieran este ministerio como un servicio.
¿no? Entonces, aquí, para seleccionar, decirlo de alguna manera, quién puede ejercer este servicio, yo creo que tenemos que encontrar siempre un punto de equilibrio entre ser demasiado elitistas y ser demasiado inclusivos. Pongo entre comillas, no me gusta mucho la palabra, pero la uso porque sé que se entiende lo que quiere decir. ¿Qué sería ser demasiado elitista? No, aquí solamente va en esta parroquia, admitimos personas que tengan por lo menos el tercer año del profesorado de música aprobado, y que sean capaces de leer partitura a primera vista y ejecutarla de manera perfecta. Tomamos un examen de solfeo, de audio perceptiva y nada. Y si no, no pueden, no. Quizás en ese sentido hay un elitismo que no va a ser adecuado, porque tampoco el magisterio de la iglesia lo establece así. También podría ser elitista, quizá con mucha mejor intención, pidiendo que solamente sean personas total y absolutamente comprometidas con la fe y con una vida ejemplar, y aunque eso ha de ser un anhelo, un ideal y una meta, es cierto que para algunas personas que sí tienen fe, el haberse acercado a este ministerio ha sido un camino de conversión. Entonces, tenemos que pedirle al Señor, y esto lo estoy tal vez proponiendo yo porque no he encontrado, por lo menos de modo tan detallado en el magisterio de la iglesia, cuáles pueden ser las cualidades, así en sentido más detallado, ¿no? Pero tampoco irnos al otro extremo, ¿no? Entonces, tiene que haber, hay un mínimo que la persona debe reunir para poder ejercer este ministerio, este servicio, ya sea formando parte de un coro, la Schola Cantorum, ya sea como cantor o como músico. Primero es la pertenencia a la iglesia. Y acá voy a decir algo que yo sé que puede ser controvertido y ustedes pueden decir, no, pero padre, yo vi que en tal lugar tal cosa o que en el Vaticano yo escuché tal otra. Pero si nosotros somos coherentes y decimos que el canto y la música es un ministerio litúrgico, es claro que no puede ejercer un ministerio litúrgico alguien que no pertenece a la iglesia, o sea, un no bautizado o una persona que no está en plena comunión con la Iglesia Católica. Puede pasar una canastita, puede llevar las ofrendas. Bueno, al menos de llevar las ofrendas, no se dice en los textos del magisterio que quien lleva las ofrendas ejerce un verdadero ministerio litúrgico, pero del ministerio de la música sí. ¿M? También tener una fe y una piedad, al menos inicial. Recuerden que Sacrosanto Conchitín decía que tiene que ejercer su oficio con sincera piedad que combina tan grande ministerio. Una mínima piedad, una piedad inicial, una fe inicial debe estar. Y después, mínimas condiciones musicales. Yo de nuevo no soy experto, no sé, no soy músico profesional, ni tengo estudios superiores o así como sistemáticos en música, pero entiendo que una condición es la afinación, que la persona sea capaz de afinar, al menos cuando canta con otros, al menos cuando canta acompañado de un instrumento. Es cierto que hay algunas personas que cuando les toca cantar a capela, es decir, sin ningún tipo de acompañamiento musical, pueden perder la afinación en algunas notas extremas, o muy agudas o muy graves. Pero si hay experiencia o se puede constatar que esa persona, cantando con otros o acompañado de un instrumento, puede sostener la afinación, ¿no? Creo que sería un mínimo. Pueden tener opiniones diversas ustedes, las pueden dejar por escrito, los podemos comentar al final. Estoy tratando de expresarlo con objetividad y al mismo tiempo con delicadeza, ¿no? Y esto de nuevo, esto no se trata aquí de discriminación injusta, sí, podría llegar a ser una discriminación justa, porque si el que es ministro tiene esta tarea, ¿no? De ejecutar, cuidar la ejecución de vida de las partes y promover la participación de los fieles con el canto, una persona que no tiene afinación no va a promover la participación de los fieles en el canto, sino que la va a dificultar.
¿no? Entonces, en lugar de estar al servicio, podría estar siendo un obstáculo. Esto es muy difícil decirlo. Al final de la última clase que bajemos más y más a lo práctico, voy a dar, al menos en mi opinión, algún tipo de estrategia o criterio que que puede ayudar a encontrar el modo de llevar adelante esto, ¿no? Actitud de docilidad para cooperar en una acción que lo excede. Uy, esto es todavía más importante, ¿no? Porque a veces tenemos personas que tienen una gran fe y una gran piedad. Son personas muy fervorosas y que son a veces eximios músicos, pero no tienen docilidad. Y entonces, cuando se trata de pensar una celebración, llevarla adelante, hay quien preside y hay otras personas que ejercen otros ministerios. Entonces tiene que ser una persona capaz de convivir con otros, de aceptar criterios que vienen de, en este caso, por ejemplo, un párroco, un obispo, y ser capaz de renunciar alguna vez a un criterio personal en aras del bien común y de la adecuada realización de la celebración litúrgica. Puede ser esto para la elección del repertorio, puede ser para la elección de los instrumentos, para también la disposición de cuestiones prácticas, como dónde ubicar el coro, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que estar esta docilidad y también tiene que ser, en la medida de lo posible, una persona que tenga facilidad para convivir con otros, para llevarse bien con otros. También es cierto, ¿no? Que normalmente los más grandes músicos, las personas con un talento musical particular, suelen tener una manera de vincularse con los demás desde su talento, desde su capacidad, que a veces los hace muy seguros de sí mismos, ¿no? Entonces, bueno, ahí será un trabajo doble, ¿no? Porque para un gran músico, aceptar tal vez una palabra, no en el orden musical, sino en el orden litúrgico o pastoral de otra persona, puede ser como más difícil, porque hay como una conciencia de los dones recibidos, de sus capacidades, incluso no solo recibidas, sino desarrolladas, ¿no? Pero esto es sumamente importante. Por eso, espiritualidad al servicio. Y cuando digo predisposición didáctica, me refiero a que sea una persona que esté dispuesta a aprender, pero que también esté dispuesta y que le guste enseñar, enseñar a otros, ¿no? De nuevo, nadie puede tener todos los dones, todos los talentos, todas las facilidades. Y hay grandes músicos que son muy, pero muy serios, muy profesionales y que pueden ejercer muy bien el ministerio, pero que tal vez sienten que no saben enseñar. Pero al menos tienen que tener la predisposición para enseñar, aun cuando se reconozcan que tal vez no lo van a hacer de una manera eximia, ¿no? Entonces, sobre todo en las comunidades parroquiales, cuando los buenos músicos de iglesia tienen predisposición a enseñar, va generando un crecimiento como vegetativo, como orgánico, porque va transmitiendo sus conocimientos, su experiencia, y entonces, bueno, si tiene un libro de partituras, lo comparte, si tiene grabaciones, las comparte, si aprendió algo de un modo más rápido, más veloz, lo comparte también. Y si él, por ahí, se vuelvo a decir, no todos les gusta o a algunos les da vergüenza o sienten que no lo hacen bien, pero a veces se le pide, mira, te pido que puedas enseñar este canto y lo enseña en la asamblea o que ensayes esto con los chicos que van a tomar la confirmación o la comunión. Bueno, esto ayuda muchísimo y creo que es un elemento lindo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la relación de los ministros con la asamblea, no nos olvidemos que los ministros son parte de la asamblea. Después al final vamos a ver dónde conviene que se ubique el coro cuando son muchos, ¿no? O cuando son más de uno. Porque si es uno solo, tranquilamente puede estar sentado con el resto del pueblo de Dios, ¿no? Pero si son varios, ¿dónde conviene que esté? Y acordémonos el criterio, son parte de la asamblea. A veces conduciendo el canto comunitario. ¿Mm? Entonces simplemente se anuncia y se sostiene el canto, pero también tratando de favorecerlo, incluso a veces uniéndose a la comunidad. Pienso en esto que todos tenemos experiencia en la misa, el anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas.
Ese debe ser el canto más conocido de, por lo menos en Argentina, de todos los elementos de la misa que se suelen cantar. Entonces no hace falta que el coro, que los cantores, por ejemplo, en ese caso, lo entonen, y el sacerdote también, porque a mí me gusta cantar al micrófono, no hace falta que lo entones al micrófono o que el coro lo haga con toda la potencia, porque lo hace el pueblo solo. Simplemente nos unimos como de manera discreta. En cambio, en otros cantos sí, el coro tiene que conducir la melodía, conducir la entonación, conducir el ritmo. Y a veces, esto en respuesta a lo que planteaba también más temprano Juan Carlos, cantan solos para edificación de la comunidad o para permitir que el ritual se despliegue de manera más expresiva. Y aquí cito la vigilia pascual, donde está llena de alusiones al canto, ¿no? Hay respuestas, ¿no? O sea, la luz de Cristo, demos gracias a Dios. Bueno, por supuesto el Viernes Santo, la liturgia que también es como muy propia, ¿no? De la necesidad de que haya algunos cantores preparados, ¿no? En la vigilia pascual hay antífonas que se sugieren, hay cantos que van en momentos muy precisos y cantos que acompañan ritos que son muy hermosos, ¿no? Y que entonces a veces es preferible que el pueblo pueda estar simplemente participando y observando. Por eso puse la dedicación del templo, porque una dedicación del templo es algo que ocurre tan cada tanto, o sea, de manera tan infrecuente que el coro asume un poco esta función de aprender las partes que son específicas de ese rito para que el pueblo pueda estar así como más absorto y atento a los ritos, que son por sí mismos elocuentes, pero cuanto mejor está ejecutada la parte musical, más resplandece. Entonces, con todo esto que dijimos, ¿siguen teniendo lugar los coros polifónicos? Aquí una imagen del coro de la catedral, ¿no? Así que capaz que conocen algunos los que son de Paraná. Yo tengo un par de conocidos ahí en la foto. Ese es el órgano de tubos de la Catedral de Paraná que ha tenido distintas etapas. A veces ha estado más afinado, a veces no tanto. Ha sido sometido a restauraciones. Algunas han funcionado bien, otros no tanto. ¿Por qué? Sí, es importante que sigan existiendo coros polifónicos. Cuando digo coros polifónicos, es que sean coros capaces de ejecutar obras a dos, a tres y a cuatro voces. Y digo obras, no me refiero solo a hacer voces, hacer segundas, terceras voces de manera espontánea, lo cual también puede darse y es hermoso cuando se da, sino a aprender y ejecutar también piezas compuestas ya de manera polifónica. Creemos que sí siguen teniendo lugar, porque sirven de una manera particular para dar voz a la gloria y a la belleza de la liturgia, porque da testimonio de la dimensión escatológica de la iglesia, dado que su canto prefigura el de los santos y coros angélicos de la Nueva Jerusalén. Y muchas veces la gente sencilla, a veces nos pasa, ¿no? Cuando las ordenaciones sacerdotales o la misa crismal, que llegan gente de ciudades o pequeños pueblos, a veces del interior de la provincia, y son personas que habitualmente no tienen esta experiencia de la música polifónica. Y el testimonio es ese, es como, la verdad que la misa fue como estar en el cielo y lo dicen sinceramente, ¿no? También ocurren muchas otras celebraciones, ¿no? Cuando el ministerio del canto está muy bien ejercido, pero el coro polifónico lo puede hacer, es como que se predispone así cuando las piezas son bien seleccionadas y bien ejecutadas. Es un alegre acompañante del peregrino pueblo de Dios, un signo festivo de su patria celestial, y esta participación es crucial para realzar la solemnidad y majestad de los acontecimientos litúrgicos. Voy a cerrar la clase de hoy con un texto que es de la Conferencia Episcopal Española, de un documento que publicaron y también lo recoge el padre Luis Aleiso en el libro El Rocío del Espíritu. Es como poético, pero después para aquellos que quieran volver a releerlo, tiene como mucha amiga, ¿no? Para una linda contemplación. El coro realiza una verdadera función ministerial activa, arropando, conduciendo y promoviendo el canto comunitario. Conserva vivo y cultiva, acrecentándolo con esmero, el tesoro sacro musical. Crea un clima de ambientación festiva. Crea espacios que fomentan la contemplación. Da color más propio a cada una de las celebraciones del año litúrgico, para que el pueblo cristiano tenga vivencias más hondas de las distintas facetas del misterio, cubriendo la común deficiencia y pobreza de cantos propios
en contraste con tan ricos y variados leccionarios. Entusiasma y contagia a la asamblea con una especie de magnetismo espiritual que la despierta y la aúna para dar su respuesta a Dios en el diálogo salvífico. Va educando progresivamente al pueblo en forma de expresión cualitativamente más elevadas, recoge y ofrece los sentimientos de la asamblea con el esplendor y la belleza que el canto de solo el pueblo no logra expresar. Todo esto, por supuesto, se aplica no solo a los coros polifónicos en sentido estricto, creo que de manera análoga puede ser el ideal para todos y cada uno de ustedes, en el lugar que esté, en el ministerio que ejerza y con ese camino didáctico, pedagógico que todos estamos en camino de realizar. Hacemos un gloria para dar finalizado el encuentro de hoy y doy algún espacio, algunos minutos para preguntas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.